yo lo veo a él como un ser despreciable. Espero que puede sonar horrible, pero espero que se pudra en la cárcel, porque lo que hizo nos arrebató la alegría, no solamente a Mayito, a su mamá, sino a muchas personas cercanas a él que lo queríamos, que lo amábamos. Es decir, Claro. usted va a seguir con el negocio de su hermano, con la peluquería de su hermano, o por lo menos esa es su intención. Pues la intención es que nos sigan apoyando, que sigan apoyando a Mauricio Leal Peluquería, sin importar qué vaya a pasar conmigo, si yo voy a seguir o voy a ser el representante legal de la peluquería Mauricio Leal SAS o no. Y en este momento ponerme la camiseta para todos los gastos que tiene la peluquería tan impresionantes. Estuve mirando absolutamente todo y me pareció muy cínico la actitud de él. Siento que es una persona que no está en sus cabales. Es terrible lo que cometió. Yo no sé en qué cabeza cabe una persona hacer esto, no solamente contra su hermano, sino hacerlo hacia su propia madre. Siento que no le quedó de otra que aceptar lo que él había cometido, y siento que ya todos los colombianos también lo sabíamos, ¿no? Con todas esas pruebas es posible que el hombre no se haya sentido con el agua al cuello y hubiera aceptado. Usted el día de la muerte de ellos, ¿a qué horas sale de la casa? ¿Me dijo que a las 11 de la mañana o entendí mal? Sí, 11 pasadas aproximadamente salgo de la casa, porque yo tenía trabajo después de las 12:30 del día. Eso quiere decir que hasta las 11 de la mañana que usted salió, 11 pasadas, todo Sí, estaba normal en la casa y ellos estaban vivos. sí, no sabría decirte. Había un absoluto silencio. Yo lo único que supuse están durmiendo porque a ellos les gustaba dormir y cada que tenían la oportunidad de dormir, dormían bastante y no se les podía hacer ningún tipo de bulla ni molestarlos en lo absoluto. Cuando fui a la funeraria a despedirme de Mayito, ese día sentí una energía horrible del hombre. Se acercó a saludarme muy cínico porque no demostró absolutamente ninguna muestra de estar triste, no lloró, estaba muy sereno. Incluso cuando fuimos a enterrarlo todos estábamos destrozados y él le importó un carajo. Lo único que hacía con su celular era grabar absolutamente todo. ¿En qué cabeza cabe que uno mientras está enterrando a la familia puede estar grabando? O sea, ese es el colmo. No alcanzo a imaginar, Jonier, aquel momento que usted nos describía al principio cuando llega y se encuentra con esa escena. Por favor, si puede, y excúsenos por ponerlo en esto a recordar, pero si puede, usted llega, abre la puerta, no alcanzo a imaginar, se desploma, llora, grita, se desespera, sale corriendo, ¿qué pasa ahí? Como te digo, el primero que entra es Jair. Ujú. Él abre la puerta, sale aterrorizado, luego entro yo, entramos los dos, veo esa escena tan impactante y nos quedamos en shock, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Ya cuando abrimos el cuarto y salimos al corredor, entramos en un shock total. A mí, yo soy una persona muy difícil de llorar, pero obviamente era inevitable que no me salieran lágrimas. Se estuvo refiriendo todo el tiempo mal a él, diciendo que él sufría depresiones, que él en su condición de gay no sé qué cosas. En la nota que él escribió agarrando el celular de Mayito después del asesinato que cometió, diciendo que me llevó a mi mamá conmigo porque mi mamá también puede volverse alcohólica. O sea, ¿qué es eso? Tantas cosas que dijo, tantas bestialidades, que a la final él mismo se echó al agua. Hola, mi nombre es John Álvarez y les doy la bienvenida a Watch Out al Comportamiento, el canal donde puedes aprender a descifrar lo que realmente están pensando las personas a través de lo que dicen y de su lenguaje no verbal. Bueno, recordemos que este es el análisis de la segunda mitad de una entrevista concedida por Jonier Leal a la revista Semana en el año 2021. Jonier Leal es un hombre que está condenado a 55 años de prisión en Colombia por haberle quitado la vida a su madre Marleny Hernández y a su hermano Mauricio Leal en circunstancias escabrosas y bastante lamentables. Y un dato muy importante que olvidé mencionar en el primer video es que la periodista Vicky Dávila hace un recuento de la situación del caso y le da la entrada a Jonier Leal y lo saluda como si estuvieran solo ellos dos en la entrevista, a lo que Jonier Leal también solo la saluda a ella diciéndole: Hola Vicky, muchísimas gracias por brindarnos este espacio para poder aclarar muchas cosas que se están diciendo. Luego le menciona: Jonier, usted había conversado con algunos de nuestros colegas periodistas el día de ayer, incluido Jairo Lozano.
Usted había conversado con algunos de nuestros periodistas, entre otras cosas con Jairo Lozano, ayer en un espacio reducido de tiempo, lo tomamos y bueno, hemos podido trabajar algunas de las versiones en semana.com, pero queremos que podamos hablar más ampliamente. Seguidamente Vicky le hace la primera pregunta, lo deja responder y cuando él termina su relato vemos que inmediatamente entra a la videollamada el periodista Jairo Lozano con el que él había conversado el día anterior. Entonces vemos una evidente reacción de incomodidad de Jonier al ver que el periodista entró a la conversación y la obvia trampa que le pusieron al tal vez prometerle que, o tal vez él creyó que era la entrevista solamente con la periodista Vicky Dávila y vemos su reacción de sorpresa al momento que Jairo Lozano entra a la conversación. Solo para que usted tenga la oportunidad de responder, hay gente que cree, incluso algunos medios de comunicación lo han insinuado, que usted podría estar involucrado en el crimen de su hermano y de su mamá. ¿Qué les dice a esas personas y cómo se siente con esa hipótesis que ha surgido por ahí, que algunos intentan decir? No, pues todo el mundo tiene derecho a opinar, todo el mundo tiene derecho a pensar y a sacar sus propias suposiciones. Lo único que yo sé y me atiño es ahora a lo que ya la fiscalía nos diga, de lo que hayan encontrado realmente en la casa de mi mamá y mi hermano. Me duele mucho que me señalen, pero vuelvo y te digo, yo estoy esperando que salga la investigación, porque es muy difícil frenar a todo el mundo y contestarle a todo el mundo y decirle, no, yo no hice nada, yo no hice esto, o darle explicaciones a todo el mundo. Yo solamente les pido un poco de paciencia, que se calmen un poco, entiendan el dolor que estoy viviendo y el dolor que está viviendo toda mi familia con esta situación. Sí, Jonier, yo quiero que empecemos y retrocedamos un poco y nos cuente exactamente ese día, qué fue lo que pasó desde por la mañana, cuando usted llega a la casa. Por favor, cuéntenos en detalle para entender y ver su versión de qué fue lo que ocurrió ese día. Jonier Leal había estado evadiendo a los medios de comunicación y haciéndose el difícil para conceder entrevistas, pero a la revista Semana le concedió una entrevista de 55 minutos. Esto posiblemente porque se trataba de la periodista en ese momento, del año 2021, la más importante de Colombia y una de las más importantes en toda Latinoamérica, Vicky Dávila, una periodista muy reconocida. Y Johnny al ver esta tercera persona dentro de la conversación no solo pierde en su concepto el control, sino la capacidad de maniobrar durante toda la entrevista. Pero además también creo que él cree que eso le hace perder un estatus a la entrevista, que la introducción de una tercera persona, un periodista con el que no quiere hablar, le da le baja el estatus a una conversación que él creía privada entre él y Vicky Dávila solamente. Porque es verdaderamente mucho más difícil para Jonier controlar la narrativa, controlar la entrevista, teniendo dos periodistas con personalidades diferentes, un género diferente y con cuestionamientos totalmente diferentes, pero trabajando en equipo eh, contra él. Entonces, en ese momento es cuando él siente esa incomodidad porque sabe que le tendieron una trampa. Y ya entrados en la entrevista, pues Johnny Leal decide continuar con ella y no pararla abruptamente, pero vamos a ver que nos muestra reacciones de incomodidad cada vez que hay una intervención del periodista Jairo Lozano o cada vez que él le hace una pregunta. Jonier, también le pregunto con todo respeto, porque cuando aparece el contenido de la carta, estaban diciendo, pero es que mire, ahí está diciendo que cómo así que le deja todo al hermano, a los sobrinos. ¿Qué piensa usted de eso? Y de esos señalamientos que le dicen, claro, es que pareciera que todo se lo había dejado al hermano. Sí, y ¿cómo entender eso? Si él no tenía enemigos y si nos podríamos pensar en la hipótesis del homicidio, ¿hay alguien que quisiera hacerle daño a su hermano y a su mamá? Porque es que estamos hablando de dos muertes, Jonier. Jonier, y le entiendo que usted nos contaba que tiene sus hijos, pero que se estaba como quedando en la casa de Mauricio y su mamá. ¿Por qué volvió a esa casa? ¿Qué lo hizo ir nuevamente a vivir con ellos o cómo fue eso?
hemos escuchado a usted, que pues está entregando pues su versión y eso, pero el resto de la familia, ¿qué dice? ¿Qué ha pasado entre ustedes? ¿Están de acuerdo que usted asuma, por ejemplo, por ahora la responsabilidad de esta peluquería? ¿Qué va a pasar? Es decir, Johnny, hay muchas preguntas y la gente Bueno, dice, no, yo sé que ya tiene Sí, que sí, irse, ya lo no, vamos a dejar ir y además le no. agradecemos mucho porque en medio de semejante circunstancia pues nos ha concedido esta entrevista. Porque él no solo necesita continuar con el negocio de su hermano, sino que también necesita el reconocimiento y manejar la percepción como una persona inocente que está abierta a responder los cuestionamientos de la justicia, de los periodistas y del público en general. Entonces, en lo que va corrido en la entrevista, personalmente puedo observar y dar mi opinión de que estamos frente a una persona que es muy fría, que, no tiene, que tiene poca empatía, porque no nos ha mostrado ni un solo gesto de tristeza o no nos ha mostrado al público, quiero decir, ni siquiera una lágrima por la muerte de sus familiares más cercanos, su madre y su hermano. Em, y lo que podemos ver son como gestos o expresiones que no suenan naturales am, para una persona que recientemente acaba de perder a sus seres más queridos. Entonces veo en Jonier una necesidad de controlar la narrativa, una latente preocupación por el tema financiero de su hermano y el control de los negocios, y al mismo tiempo una necesidad de un reconocimiento que tal vez en la vida no recibió. Bueno, y habiendo hecho este paréntesis, los invito a que sigamos con el análisis de la segunda mitad de esta entrevista con la revista Semana en el 2021. Continuemos. Usted tiene una peluquería, entiendo, la cerró, sigue con ella, se va sí, a yo tengo dedicar una a peluquería. a la peluquería de Mauricio o cómo va a hacer ahí. No, nosotros tenemos una peluquería muy modesta acá en el barrio El Polo, con la cual logramos sostenernos dentro de lo normal. Hemos tenido una peluquería acá en el barrio El Polo y como te digo, le dije a las personas que trabajamos acá, si renuncian demasiados peluqueros allá, tenemos que cerrar acá y tenemos que ponernos la camiseta ya porque pues, estamos en una temporada crucial. Bueno, aquí vemos una expresión o un gesto de lamento, un puchero en el rostro de Jonier al responder la pregunta diciendo, No, nosotros tenemos una peluquería muy modesta acá en el barrio El Polo, con la cual logramos sostenernos dentro de lo normal. también vemos un alargado cierre de los ojos y vemos duda en la respuesta al entregar la respuesta, y vemos una subida individual de hombro cuando dice la frase con la cual logramos sostenernos. En el lenguaje no verbal, el levantamiento paralelo, el levantamiento doble de los hombros nos indica sinceridad u honestidad con respecto a lo que se está diciendo o contando. Por lo contrario, el levantamiento singular, que es lo que vemos en Jonier cuando dice, tenemos una peluquería muy modesta en el barrio Polo con la que logramos sostenernos, y luego el descargue de los hombres, ahí sí es un descargue pesado y doble, sí, pero el levantamiento inicialmente fue de un solo hombro, nos da cuenta de la inseguridad al decirlo, pero al final nos muestra como al descargar sus hombros pesadamente nos está queriendo decir como eso es lo que hay o hacemos lo que podemos. Esa aparente mala situación de su negocio, de la peluquería Johnny Leal, se debió seguramente a las dificultades que pasaron miles, si no millones de negocios en el año 2021 por efectos de la pandemia del COVID-19. Esta dificultad de Johnny Leal para mencionar o para aceptar que a su negocio no le estaba yendo tan bien, especialmente en un tiempo tan difícil para muchísimos empresarios, no solo él, nos da cuenta de un individuo que quiere proteger su ego por encima de aceptar que a su negocio no le estaba yendo tan bien. Entonces Johnny disfraza ese aparente, en su concepto aparente fracaso, al ponerse en una posición de héroe cuando dice, Le dije a las personas que trabajamos acá, si renuncian demasiados peluqueros allá,
tenemos que cerrar acá y tenemos que ponernos la camiseta ya porque pues, estamos en una temporada crucial. Es decir, Claro. usted va a seguir con el negocio de su hermano, con la peluquería de su hermano, o por lo menos esa es su intención. Pues la intención es que nos sigan apoyando, que sigan apoyando a Mauricio Leal Peluquería, sin importar qué vaya a pasar conmigo, si yo voy a seguir o voy a ser el representante legal de la peluquería Mauricio Leal SAS o no. Y en este momento ponerme la camiseta para todos los gastos que tiene la peluquería tan impresionantes. Mm. Aquí vemos que Johnny responde a la pregunta y luego se pone la mano en el pecho diciendo, sin importar qué vaya a pasar conmigo o si yo voy a seguir siendo el representante de Mauricio Leal Peluquería SAS o no. Pues la intención es que nos sigan apoyando, que sigan apoyando a Mauricio Leal Peluquería, sin importar qué vaya a pasar conmigo, si yo voy a seguir o voy a ser el representante legal de la peluquería Mauricio Leal SAS o no. Y vemos que hay duda en la mano de Jonier al no plantarla completamente contra su pecho y al moverla constantemente separándola del mismo. Generalmente cuando las personas tienen este gesto de honestidad, dejan la mano plantada en su pecho y generalmente abren la palma de la mano, que nos indica muchísimo más honestidad, sinceridad, porque es un gesto no verbal abierto. En el lenguaje no verbal, las posiciones corporales abiertas denotan honestidad y sinceridad con lo que se está contando. Y aquí podemos ver que Johnny Leal cuando se pone la mano en el pecho está ligeramente cerrada y está como con la intención de separarse del pecho en todo momento y como una expresión de duda con respecto a lo que él mismo está diciendo. Posición cerrada y tratando de separarse. Nunca la pone completamente abierta, con los dedos abiertos y asentada sobre su pecho. Y entonces, en mi concepto, este gesto de inseguridad que nos muestra Jonier es porque en realidad él no sabe qué es lo que va a pasar con él en los próximos días, porque todas las miradas y todas las investigaciones están volcadas hacia él, porque él es el primer sospechoso por la comisión del delito. Entonces, eso no le da a él la seguridad de saber qué es lo que pasa, qué va a pasar con él en un futuro próximo Sin importar qué vaya a pasar conmigo, si yo voy a seguir o voy a ser el representante legal de la peluquería Mauricio Leal SAS o no. Sin embargo, hace el gesto para manejar la percepción de que es una persona honesta con lo que está diciendo, eh, pero el cuerpo no el cuerpo lo delata, el cuerpo eh, habla, el cuerpo no se comporta igual a los pensamientos que él está procesando en el momento de entregar la respuesta a los periodistas. Y luego nos dice, Y en este momento ponerme la camiseta para todos los gastos que tiene la peluquería tan impresionantes. Mm. poniéndose nuevamente en una posición de el único salvador del negocio Mauricio Leal Peluquería. Al decir ponerme la camiseta yo para todos los gastos tan impresionantes que tiene la peluquería. E inmediatamente después de dar esta declaración, podemos observar que el cuerpo de que Jonier vuelve a una posición cerrada en la que esconde las manos y seguramente de esta forma está cubriéndose sus partes genitales como una forma de protección inconsciente de su ser. Y también podemos observar que está moviendo sus piernas, aunque no vemos sus piernas, sabemos que las está moviendo porque todo su cuerpo se mueve al unísono por el movimiento de las piernas, su torso también se mueve y esto nos da cuenta de que él ya se puso nervioso, que no quiere estar en esa entrevista, porque cuando interpretamos el peligro mm, que viene a través ya sea de eh, algo que te va a causar un accidente, algo que te va a atropellar, algo que te va a hacer mal. En este caso, las preguntas de los periodistas, el cuerpo dispara la adrenalina y esa adrenalina hace que tu cuerpo se prepare para correr. A esto le llamamos el estado o la condición de huida o de pelea. En este caso, él quiere huir, pero no puede porque su cerebro o su inteligencia le dice, no puedes irte porque
luce muy mal, entonces por eso nos quedamos en situaciones estresantes, porque son peligros que podemos sortear. Entonces él se queda en el modo pelea en vez del modo correr. Nuestros ancestros hace millones de años se protegían de los peligros a través de este comportamiento de paralizarse, correr o pelear. La parálisis es el comportamiento primario que surge cuando tenemos un peligro. Pero cuando se trata de un diálogo, una discusión, entonces tendemos a no paralizarnos, sino a irnos de la conversación o pelear durante ese diálogo. Y lo está convirtiendo además en un tema personal, Dixie. Fue usted, y eso señor. no es así. Fue usted, señor. Nosotros no estamos acá Cobarde, en eso, váyase. Quiero ver lo que se va. No. Cobarde, váyase. No, es que no es, no. Váyase, Dixie, cobarde aquí fracasado. Usted está equivocada si usted está creyendo que Eso esto es una usted, discusión un personal. cobarde fracasado. Esto no Y es el una discusión presidente de la personal. República Y debe tener lamento mucho, vergüenza de lamento tener un mucho por vocero sus como oyentes. usted. Y yo como Gracias, colombiana le quiero decir que me da vergüenza. Pero este constante movimiento que Jonier tiene también es una forma de liberar estrés para luego esperar la siguiente pregunta que le están haciendo los periodistas. Algo también muy curioso, justo después que él termina su relato o la afirmación que acaba de hacer, vemos o escuchamos en Vicky Dávila una especie de pequeño sonido que hace con su garganta. Y en este momento ponerme la camiseta para todos los gastos que tiene la peluquería tan impresionantes. Que parece más como una crítica, como una incredulidad por lo que él acaba de decir, pero no puede dar su opinión porque ella es profesional y no puede juzgarlo, tiene que ser medianamente parcial en la entrevista y darle la oportunidad a él que dé las respuestas y que no termine abruptamente la entrevista. Estos sonidos son el equivalente a la compresión de labios. La compresión de labios es una forma de retener o de esconder una opinión o la forma de guardarse algo que quiere decir, pero no puede decirlo en el contexto. Entonces vemos en Vicky Dávila ese pequeño sonido de "Ujú", pero no entrega o no da esa opinión que tiene en el momento para poder continuar con la conversación. Hablemos un poco de su mamá, porque en medio de todo esto como que ha sido triste que pues hemos podido saber poco de ella, que toda la atención se ha concentrado en Mauricio. ¿Quién era su mamá? ¿Cuántos años tenía? Háblenos de su mamá. Mi mamá, Marlene Hernández, una mujer de pueblo, ella creo que era del Águila o del Cairo Valle, no recuerdo muy bien, muy jovial, ya estaba sobre los 67 años, muy sociable, nos quería a todos muchísimo, adoraba a mis hijos, impresionante, nos queríamos mucho, compartíamos muchísimo ella y yo. Ella también tuvo una situación difícil hace unos años, ella padeció un cáncer, creo que fue de colon, no recuerdo muy bien, pero ella vivió una quimioterapia sobre eso. Y ahora último estaba teniendo unas secuelas sobre su quimioterapia, tenía un dolor bastante fuerte en la pierna derecha, que era muy elevado el dolor, le hacía llorar fuertemente, y los médicos le dijeron que era una inflamación de la médula ósea, consecuencia de las quimioterapias que le habían hecho en aquel entonces. ¿Qué más te puedo decir de mi mamá? Le encantaba cocinar, si algo le encantaba a ella era hacernos de comer a nosotros y sobre todo a Mauro. Mauro no. Ella como que se Mauro moría por su hermano, como que era, como dicen las Ellos señoras, la dos- ñaña era Mauricio Leal. Ellos dos toda la vida vivieron juntos. Mauro nunca fue capaz de vivir solo. Alguna vez intentó vivir solo y no fue capaz, eran inseparables. El uno y el otro decían, yo no sería capaz de vivir sin ti y tú sin mí, nunca nos vamos a separar, estaremos juntos siempre, siempre pase lo que pase. Eran las palabras de ellos en sus reuniones, cuando hablaban, etcétera, etcétera.
En este segmento de video vemos que Jonier nos relata quién era su madre y un poco sobre la vida de su madre. Y porque el relato está siendo fácil, natural, fluido para él, él quiere continuar y nos dice, ¿qué más te puedo contar de mi mamá? E inmediatamente él retoma contando más historias sobre la vida de su madre, pero Vicky Dávila lo interrumpe y le rompe el ritmo a lo que él está contando porque ella sabe que esto no genera polémica ni tampoco responde a los cuestionamientos del público acerca del delito como tal. ¿Qué más te puedo decir de mi mamá? Le encantaba cocinar. Si algo le encantaba a ella era hacernos de comer a nosotros y sobre todo a Mauro. Mauro no, Ella como que se Mauro moría por da. su hermano, como que era, como dicen las Ellos señoras, la dos, ñaña era Mauricio Leal. ellos dos toda la vida vivieron juntos. Mauro nunca fue capaz de vivir solo. Alguna vez intentó vivir solo y no fue capaz, no era, eran inseparables. Y todos los colombianos que medianamente vemos noticias de nuestro país, sabemos que Vicky Dávila se ha mantenido vigente en los medios de comunicación por muchísimos años, por su profesionalismo, pero no solo por eso, sino por la capacidad que ella tiene de generar polémica y esta no podía ser la excepción para ella. Entonces, como dije antes, ella lo interrumpe, le rompe el ritmo, pero no solo le rompe el ritmo, sino que al mismo tiempo apela a sus emociones al tratar de decirle prácticamente que su madre quería más a Mauricio Leal, a su hermano, que a él propiamente. Y aquí es cuando yo siento que empieza una batalla, un corre que te alcanzo, un tire y afloje entre Vicky Dávila y Johnny Leal, porque en mi concepto creo que él se da cuenta que le tendieron una trampa y que esta entrevista no tiene la intención de favorecerlo y de favorecer su negocio, sino de cuestionarlo y sacarle más información acerca de lo sucedido con su familia. E inmediatamente después de la interrupción de Vicky Dávila, vemos una compresión de labios en Jonier, como guardándose una opinión o guardándose algo que quiere decir por haber sido interrumpido abruptamente, o quizás una opinión acerca de su propio hermano por ser el preferido de su mamá. Si algo le encantaba a ella era hacernos de comer a nosotros y sobre todo a Mauro. Mauro no, Ella como que se Mauro moría da. por su hermano, como que era. Y entonces vemos una sonrisa y un sonrojamiento en el rostro de Jonier que yo personalmente interpreto como el inicio de una lucha de poderes entre Vicky y Jonier eh, para ver quién desestabiliza a quién, como para ver quién se sale con la suya al final de la entrevista. Ella como que se Mauro moría por da. su hermano, como que era, como dicen las Ellos señoras, la dos, ñaña era Mauricio Leal. ellos dos toda la vida vivieron juntos. Mauro nunca fue capaz de vivir solo. Alguna vez intentó vivir solo y no fue capaz, no era, eran inseparables. Y sobrinos, todos los que quieran, los nietos pues son mis hijos. También está Esteban Andrés, que es el hijo de mi hermano, otro nieto de mi mamá. Están todos los primos que están en Bosa, que también vivían en Cartago y todos se han venido a vivir acá, del cual un primo, varios de nosotros hemos trabajado con Mauricio, un primo actualmente trabaja con la peluquería, y todos ellos, todos nos hemos visto muy, muy afectados. He tratado de darles toda la comunicación posible. Ellos me han pedido que les comunique todo, pero como no nos han dado una respuesta todavía clara, no he tenido argumentos para decirles, mire, esto fue lo que pasó, nada. Y además, pues he estado en muchas vueltas, muchas diligencias, entrevistas. Yo no sabía que las entrevistas en la fiscalía podían durar 4, 6, 8 horas. Es una cosa tremenda esas entrevistas. Bueno, aquí estamos. Imagino, Cuéntame. Y en este corto segmento de video podemos ver la gran habilidad que tiene este sujeto para manipular la percepción de la realidad al decirnos, Como no nos han dado una respuesta todavía clara, no he tenido argumentos para decirles, mire, esto fue lo que pasó, nada. Y además, pues he estado en muchas vueltas, muchas diligencias, entrevistas. Yo no sabía que las entrevistas en la fiscalía podían durar 4, 6, 8 horas. Es una cosa tremenda esas entrevistas. y aquí sí digo, perdón, la fiscalía no hace entrevistas, la fiscalía interroga, indaga, cuestiona sobre la comisión de un delito. Y durante toda la entrevista hemos visto que Jonier es una persona que se expresa bien, que es educada al hablar. Entonces,
No creo que él simplemente no haya encontrado la palabra correcta para, para mencionar a qué es lo que se dedica exactamente la fiscalía, sino que él lo dice de esa forma para manejar la percepción y hacerle creer al público que él lo que estaba era colaborando con la fiscalía y estaba dando entrevistas, no estaba siendo cuestionado, estaba simplemente en una simple conversación con la fiscalía para colaborarles. Ya, Ahora, hay una cosa, Jonier, que es importante, y es sí, claro. que en la escena de muerte de su hermano y su mamá se encontraron dos armas. Dos armas. Además, el hecho muestra una virulencia y muestra un odio. Además, los investigadores, y le confieso que hemos conversado con los investigadores, y lo que nos dicen es que la escena es muy burda, que pareciera que le hubieran acomodado las manos a su hermano, que hubieran acomodado la escena para hacer creer, como se dijo en un principio, que supuestamente se trataba de un homicidio y de un suicidio posterior, pero que es muy evidente que organizaron los cuerpos y que los arroparon y que es muy extraño, Jonier, que alguien se suicide con un arma blanca, que eso es inusual. La gente cuando se suicida, usted sabe que pues eso es muy duro hablar de esto, pero la gente se suicida tomándose algo, se suicida hasta cortándose las venas, esas cosas tan duras que no me gusta ni hablar de eso, pero Ahorcándose, difícilmente, se tiran a un sí, tren, se tiran de un sí, edificio. pero difícilmente se Hay hace una escenas herida, supremamente fuertes. claro, difícilmente ocurre lo que ocurrió con Mauricio, que entre otras cosas no tenía una sola herida, tenía más de 2 heridas. Bueno, eso ya medicina legal no lo hará ver. Vuelvo y te repito, cuando yo Bueno, y en este segmento de video vemos como la periodista Vicky Dávila le confiesa que ha tenido comunicación con los investigadores del caso y cuando Jonier escucha la palabra investigadores, inmediatamente tiene un gesto de sorpresa, de prestar atención, incluso se inclina hacia la cámara para escuchar mejor o prestar atención a la información que ella tiene. En la escena de muerte de su hermano y su mamá se encontraron dos armas, dos armas. Además, el hecho muestra una virulencia y muestra un odio. Además, los investigadores, y le confieso que hemos conversado con los investigadores, porque esto lo pone en alerta, porque seguramente él quiere saber, él también quiere tener información de lo que los investigadores están adelantando. Y entonces pareciese, y digo pareciese, que Jonier se da cuenta de su propia reacción, de prestar atención, y entonces decide quedarse totalmente inmóvil como para no generar una mala impresión. además los investigadores, y le confieso que hemos conversado con los investigadores, y lo que nos dicen es que la escena es muy burda, que pareciera que le hubieran acomodado las manos a su hermano. Y nuevamente pareciese que él se da cuenta que esta reacción de quedarse inmóvil tampoco le conviene y empieza a tener movimientos de su cabeza que no parecen naturales, que parecen como que llegan tardíos, que no tienen un buen timing, que están a destiempo. Eh, Vicky Dávila, mientras ella habla, él tiene unos movimientos que son como fingidos. Que hubieran acomodado la escena para hacer creer, como se dijo en un principio, que supuestamente se trataba de un homicidio y de un suicidio posterior, pero que es muy evidente que organizaron los cuerpos y que los arroparon y que es muy extraño, Jonier, que alguien se suicide con un arma blanca. Este efecto de quedarse congelado, de huir o de luchar es un comportamiento que tenemos todos o la mayoría de los animales que tienen un sistema nervioso desarrollado, como es nuestro caso. Y este mecanismo es un mecanismo de defensa que se activa cuando sentimos que algo está amenazando nuestra supervivencia. Y por último entra en el modo lucha al darse cuenta eh, que la huida no le funciona, que
el congelamiento tampoco le funciona, entonces comienza a tener este comportamiento de lucha y que se presenta a través de continuar en la entrevista, pero al mismo tiempo engancharse, mostrando como que está reaccionando a todo lo que ella dice. Entonces se engancha en la conversación con la periodista acerca de las múltiples formas o sugiere múltiples formas de cómo se podría suicidar, se podrían suicidar las personas. Entonces él adhiere unas formas distintas en las que esto podría suceder. Que eso es inusual. La gente cuando se suicida, usted sabe que pues eso es muy duro hablar de esto, pero la gente se suicida tomándose algo, se suicida hasta cortándose las venas, esas cosas tan duras que no me gusta ni hablar de eso. Pero difícilmente, se tiran a un sí, tren, se tiran de un edificio. sí, pero difícilmente Hay se hace escenas una herida. supremamente fuertes. Y luego vemos esta puja entre Jonier y Vicky Dávila en la que tienen que tratar de mantener la compostura, el uno escuchando y la otra relatando los detalles de la investigación o detalles de lo sucedido con la muerte de su madre y su hermana, en la que le menciona que el autor del crimen trató de alterar la escena del crimen de una manera tan burda que es poco creíble que eso haya sido un suicidio porque lo hicieron tan mal que para los investigadores, para la fiscalía, es muy claro que eso no fue un suicidio. Además, los investigadores, y le confieso que hemos conversado con los investigadores, y lo que nos dicen es que la escena es muy burda, que pareciera que le hubieran acomodado las manos a su hermano, que hubieran acomodado la escena para hacer creer, como se dijo en un principio, que supuestamente se trataba de un homicidio y de un suicidio posterior, pero que es muy evidente que organizaron los cuerpos y que los arroparon y que es muy extraño, Jonier, que alguien se suicide con un arma blanca. Y en ese momento siento que a Jones se le vuelve agobiante, muy pesado llevar esa conversación en ese pequeño momento porque a él se le olvida que está hablando de dos de sus seres más queridos y parece como si estuviera hablando de cualquier cosa. Se le olvida que son sus seres queridos que murieron hace menos de un mes. La gente se suicida tomándose algo, se suicida hasta cortándose las venas, esas cosas tan duras que no me gusta ni hablar de eso. Pero difícilmente, se tiran a un sí, tren, se tiran de un edificio. sí, pero difícilmente se Hay hace escenas una herida. supremamente fuertes. Y esto sucede particularmente porque la creación de un engaño, de una mentira, requiere de una gran carga cognitiva para inventar la falsedad. Luego tiene que pensar en mantener la coherencia, tiene que pensar en cómo entregar el comportamiento no verbal para poder que el engaño parezca natural. O sea, literalmente hablando, su CPU mental consume tanta memoria, tanta energía tratando de crear y entregar la mentira que se le olvida pensar en otros procesos diferentes, como las reacciones emocionales, por ejemplo. En ese momento para él los sentimientos, la empatía, si es que la tiene, las emociones son lo último en lo que él está pensando porque él está tratando de salvar su pellejo, porque él siente que hay un riesgo en su supervivencia y por eso nuestro instinto nos manda como una señal, como una bandera roja sobre ese comportamiento específicamente en ese momento. Suena como raro, suena como un poco extraño lo que él está diciendo. La gente se suicida tomándose algo, se suicida hasta cortándose las venas, esas cosas tan duras que no me gusta ni hablar de eso. Pero difícilmente, se tiran a sí, un tren, se tiran de un edificio. sí, pero difícilmente se Hay hace escenas una herida. supremamente fuertes. A mí me quedó como un bache y me gustaría preguntarle, Jonier, ¿usted Sí. el día de la muerte de ellos, a qué horas sale de la casa? ¿Me dijo que a las 11 de la mañana o entendí mal? Sí, 11 pasadas aproximadamente salgo de la casa porque yo tenía trabajo después de las 12:30 del día. Eso quiere decir que hasta las 11 de la mañana que usted salió, 11 pasadas, todo Sí. estaba normal en la casa y ellos estaban vivos. Sí, no sabría decirte. Había un absoluto silencio. Yo lo único que supuse están durmiendo porque a ellos les gustaba dormir y cada que tenían la oportunidad de dormir, dormían bastante y no se les podía hacer ningún tipo de bulla ni molestarlos en lo absoluto. Claro.
Aquí vemos que Johnny responde a la pregunta de Vicky Dávila en la que ella dice, entonces si usted salió a las 11 de la mañana, se supone que a esa hora ellos debían estar vivos. A lo que a lo que él responde diciendo, sí, pero al mismo tiempo lo niega con la cabeza y aprovecha ese recurso del no con la cabeza para continuar diciendo, no sabría decirte qué pasó. Había un absoluto silencio y lo que supuse es que estaban durmiendo. Eso quiere decir que hasta las 11 de la mañana que usted salió, 11 pasadas, todo estaba Sí, normal en la casa y ellos estaban vivos. sí, no sabría decirte. Había un absoluto silencio. Yo lo único que supuse están durmiendo porque ellos les gustaba dormir y cada que tenían la oportunidad de dormir dormían bastante y no se les podía hacer ningún tipo de bulla ni molestarlos en lo absoluto. Claro, no alcanzo a imaginar, Jonier, aquel momento que usted nos describía al principio cuando llega y se encuentra con esa escena. Por favor, si puede, y excúsenos por ponerlo en esto a recordar, pero si puede, usted llega, abre la puerta, no alcanzo a imaginar, se desploma, llora, grita, se desespera, sale corriendo, ¿qué pasa ahí? Como te digo, el primero que entra es Jair. Ujú. Él abre la puerta, sale aterrorizado, luego entro yo, entramos los dos, veo esa escena tan impactante y nos quedamos en shock, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Ya cuando abrimos el cuarto y salimos al corredor, entramos en un shock total. A mí, yo soy una persona muy difícil de llorar, pero obviamente era inevitable que no me salieran lágrimas. Jair también lloró y luego, como te digo, entramos en shock y lo primero, bueno, llamemos a la policía, llamemos a los guardas de seguridad. Eso fue algo. Bueno, aunque este delito ya está comprobado y Johnny Leal fue condenado a 55 años de prisión por el hecho. Igualmente les quiero mostrar las señales y los comportamientos que nos indican en el video que acabamos de mostrar, esas señales con las que podemos asegurar que Jonier está mintiendo o está tratando de engañarnos eh, al, al explicarnos lo que experimentó cuando entró a ese cuarto donde estaban las víctimas y cómo reaccionó en ese momento de ver la escena. Primero, a la mención de cuando él entra al cuarto y se encuentra con esa escena, vemos lo que podría interpretarse como un recuerdo al mirarse la mano y al mismo tiempo al olérsela. No alcanzo a imaginar, Jonier, aquel momento que usted nos describía al principio cuando llega y se encuentra con esa escena. Por favor, si puede. Esto no es solo un posible recuerdo vívido de la sangre en su mano y del olor de la sangre, sino que también es el rompimiento de un patrón que ya venía mostrándonos él en la entrevista, en la que él reaccionaba tapándose la nariz cada vez que la pregunta venía de parte del periodista Jairo Lozano, el colega de Vicky. Segundo, en vez de mostrarnos una señal de pena o tristeza por la muerte de sus familiares, al verlos en esa escena, por ejemplo, como taparse la cara, taparse los ojos o ponerse las manos en la cabeza como quien recuerda, como quien tiene un recuerdo de una situación abrumadora, él lo que hace simplemente es mostrarnos un gesto de una preocupación simple, es un tocamiento de la cabeza, como quien quiere resolver un problema. Usted llega, abre la puerta, no alcanzo a imaginar, se desploma, llora, grita, se desespera, sale corriendo, ¿qué pasa ahí? Como te digo, el primero que entra es Jair. Ujú. Él abre la puerta, sale aterrorizado, luego entro yo, entramos los dos, veo esa escena tan impactante y nos quedamos en shock, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Tercero, le están preguntando por su sentir y él responde describiendo las emociones o los comportamientos de una persona diferente a él, en este caso Jair. No alcanzo a imaginar, se desploma, llora, grita, se desespera, sale corriendo, ¿qué pasa ahí? Como te digo, el primero que entra es Jair. Ujú. Él abre la puerta, sale aterrorizado, luego entro yo.
cuarto. Tiene como una contradicción o un desliz lingüístico cuando nos dice, yo soy una persona muy difícil para llorar, pero era inevitable que no se me salieran las lágrimas. Y salimos al corredor, entramos en un shock total. A mí, yo soy una persona muy difícil de llorar, pero obviamente era inevitable que no me salieran lágrimas. Que es lo mismo que decir, yo soy una persona muy difícil para llorar y aquí era inevitable que no me salieran las lágrimas. O sea, no lloró. Y esto lo corroboró el testigo Jair, que fue la persona que entró con él al cuarto, el conductor de Mauricio Leal, que relató en el juicio que Jonier Leal, cuando salió de ver esa escena donde estaba su madre y su hermano, no tuvo ninguna reacción emocional y que a él le sorprendió que no derramó ni una sola lágrima. Pudo usted tener, Jonier, esa, pues, frialdad, digamos, para decir, llame a la policía, no entremos? Usted nos decía también que usted le advirtió, no, quisiéramos abrazarlos, pero no los toquemos. ¿Todo eso se le vino a la cabeza en medio de semejante situación? Sí, claro, claro. ¿Por qué tuvo Pues esa prevención de no tocarlos? primero porque yo soy una persona que yo a la sangre le tengo un miedo terrible, tengo un fastidio tenaz. Y segundo porque, pues, según todo lo que ya en todos los años que yo he vivido, yo vengo de una ciudad muy violenta, de Cartago Valle, y siempre que uno llegaba a algún lado decían, por favor, no toquen a nadie, no toquen nada porque esto no se puede contaminar. Y lo primero que yo veo allí, esa escena tan fuerte, le dije, ahí, ¿qué hacemos? No miramos, no, pues, lo primero, no toquemos nada, llamemos ya a las autoridades a ver qué hacemos, qué está pasando aquí, etcétera, etcétera. Ese fue el momento de confusión y de dolor que sentimos en ese momento. Bueno, y aquí llega la oportunidad para mostrarles uno de los gestos más apasionantes de la comunicación no verbal, que es el duping delight o el deleite de la mentira. El deleite de la mentira se presenta como una sonrisa asimétrica en el rostro de la persona que está entregando el engaño o la mentira, porque su rostro no puede ocultar la alegría que está sintiendo internamente por en su mente, en su concepto, la belleza, la originalidad de la mentira y sobre todo por la reacción en el rostro del receptor, de la persona que está escuchando la mentira. Entonces, el que la dice cree que la otra persona se la creyó totalmente. Y es como una forma de decir, yo te la cociné y tú te la comiste. ¿Por qué tuvo esa Pues prevención de no tocarlos? primero porque yo soy una persona que yo a la sangre le tengo un miedo terrible, tengo un fastidio tenaz. Porque en la mente de Jonier, el decir que él le tiene un terror, que le tiene pánico a la sangre, le parece la justificación perfecta para no haber cometido el delito. Luego Jonier continúa con el relato y nos dice, ese fue el momento de confusión y de dolor que sentimos en ese momento. Y vemos cómo al decirlo saca la lengua. Ese fue el momento de confusión y de dolor que sentimos en ese momento. Y no la saca del modo en que generalmente lo hacemos en una conversación o en una entrevista o como lo ha venido haciendo durante toda la entrevista, que es para mejorar el aspecto físico, para mojar los labios, para tener una mejor percepción, una mejor imagen ante los demás. Generalmente tenemos este gesto. No, él lo que él saca la lengua de esta manera, que se interpreta como la, la sacada de lengua o la expresión o el gesto que se utiliza antes de entregar una mentira. A este gesto se le llama protrusión breve de la lengua y es como un autocastigo inconsciente por entregar una mentira con la que no se siente cómodo o al mismo tiempo puede ser la sensación de que se salió con la suya. Sí, Claro, y además, perdóneme Jairo, hay una cosa y es que por el tipo de lesiones, de heridas que tenían las dos personas muertas, Jonier, casi que los investigadores están convencidos de que ahí hubo por lo menos una tercera persona, por lo menos una, Sí, que fue una tercera persona que lo hizo. La lesión de su mamá es aterradora, pues es en el abdomen, y la lesión de Mauricio no es una sola, son varias. Es imposible que una persona se suicide y se hiera varias veces
con un puñal. Digamos que eso físicamente es No, prácticamente eso imposible. es, Ujú. eso es inimaginable uno pensar que una persona puede hacer eso. Estamos totalmente de acuerdo. Pero vuelvo y te digo, sabes más tú que yo de las heridas que tenían mi hermano y mi mamá hasta ahora, me vengo a enterar de que tú sabes más que yo de esas heridas. Y pues la idea era que la fiscalía y todos nos aclararan esto. Esperemos que la fiscalía nos diga qué fue realmente lo que pasó. Y sobre Aquí la periodista comenta que los investigadores están convencidos de que en la escena del crimen hubo una tercera persona, a lo que Johnny responde, una, Jonier, casi que los investigadores están convencidos de que ahí hubo por lo menos una tercera persona, por lo menos una, que fue una tercera persona que lo hizo. sin embargo, desde el inicio de la entrevista, él ha venido contándonos que él no tiene ni idea de lo que han logrado recabar los investigadores y que no tiene ninguna información, que no le han proveído ninguna información. Entonces, esto se contradice con lo que acaba de decir o con lo que acaba de afirmar de que sí tiene conocimiento que había una tercera persona, al decir sí. Y luego le dice a Vicky Dávila de una manera casi desafiante, pero vuelvo y te digo, hasta ahora vengo a saber que tú tienes más información sobre la investigación que yo mismo. Es imposible que una persona se suicide y se hiera varias veces con un puñal. Digamos que eso físicamente es No, prácticamente imposible. Ujú. eso es inimaginable uno pensar que una persona puede hacer eso. Estamos totalmente de acuerdo. Pero vuelvo y te digo, sabes más tú que yo de las heridas que tenían mi hermano y mi mamá hasta ahora, me vengo a enterar de que tú sabes más que yo de esas heridas. Nunca De tuvo la inmediato, duda, nunca tuvo la duda, de pronto los puedo salvar, de pronto alcanzan a llegar a una clínica, de pronto los alcanzamos a salvar, sí. claro, uno piensa en todo eso, pero vuelvo y te digo, nos acercamos muy poco y ya se lograba evidenciar todo esto y dijimos, no, aquí no está pasando ya nada, no se puede hacer nada. Es decir, Johnny, hay muchas preguntas y la gente Bueno, dice, no, yo sé que ya tiene Sí, que sí, irse, ya lo no, vamos a dejar ir y además le no. agradecemos mucho porque en medio de semejante circunstancia pues nos ha concedido esta entrevista, nos ha contestado todo, nos ha permitido también la licencia de preguntar todo porque uno siente pena, Jonier, en un momento de dolor, tener que hacer todas estas preguntas. Ojalá no tuviéramos que estar en esto y que Mauricio estuviera en su peluquería y su mamá estuviera en casa. De verdad, excúsenos. no, Sí, no, no se no, preocupe. y quería precisamente. Y en este segmento vemos una vez más la inconformidad que tiene Jonier con el periodista Jairo Lozano al tratar de hacerle una pregunta y él abruptamente lo interrumpe. Es decir, Johnny, hay muchas preguntas y la gente Bueno, dice, no, yo sé que ya tiene Sí, que sí, irse, ya lo no, vamos a dejar ir y Pero como los periodistas saben que lo tienen pegado del anzuelo, entonces no lo quieren dejar ir. Sin embargo, le prometen que ya lo van a soltar, pero vuelven y le hacen una última pregunta. Y antes de hacerle esa última pregunta, esa supuesta última pregunta, Vicky Dávila utiliza una estrategia muy inteligente que es apelar a su ego al agradecerle de manera enfática el haberles concedido la entrevista después de tanto buscarlo. además le no, agradecemos mucho porque en medio de semejante circunstancia pues nos ha concedido esta entrevista, nos ha contestado todo. A lo que Johnny responde con un gesto de superioridad y condescendencia, diciéndoles como algo así como aquí su servidor. Además le no. agradecemos mucho porque en medio de semejante circunstancia pues nos ha concedido esta entrevista. Jonier, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por esta entrevista extensa. Vamos a seguir muy atentos a ver qué pasó con su hermano, porque el asesino o la asesina o los asesinos de su hermano y de su mamá tendrán que pasar el resto de la vida en la cárcel, que no vuelvan a salir nunca más, que no solo tengan el castigo en esta tierra, sino el castigo divino, que todo el peso de la ley
recaiga sobre quienes o quien fue capaz de hacer daño a su mamá y a su hermano. Mire, a mí me impresiona cómo tantas personas han hablado maravillas de su hermano. Muchas, sí, muchas personas del medio en el que trabajamos con sus lágrimas conmovidas. Y en este video vemos la incontrolable incomodidad de Jonier cuando la periodista menciona que, o da su opinión de que el asesino o los asesinos de su madre y de su hermano deberían pasar el resto de la vida en la cárcel y no salir nunca. Jonier, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por esta entrevista extensa. Vamos a seguir muy atentos a ver qué pasó con su hermano, porque el asesino o la asesina o los asesinos de su hermano y de su mamá tendrán que pasar el resto de la vida en la cárcel. Y podemos observar casi como una decepción por el comentario de Vicky en el que él se sorprende por lo que ella dice y termina descargando su rostro en sus manos como, como por la misma decepción o la sorpresa con que lo tomó este comentario de la periodista. Que no vuelvan a salir nunca más, que no solo tengan el castigo en esta tierra, sino el castigo divino, que todo el peso de la ley recaiga sobre quienes o quien fue capaz de hacer daño a su mamá y a su hermano. Mire. Y mientras Vicky Dávila estaba diciendo o estaba dando su opinión sobre lo que debería pasar con los autores materiales del crimen o el autor material del crimen, él en ningún momento asintió con la cabeza o como una forma de aprobar o de unirse a lo que ella está deseando. Nunca aprobó sus deseos. Que todo el peso de la ley recaiga sobre quienes o quien fue capaz de hacer daño a su mamá y a su hermano. Mire. Cosa que normalmente lo estaría favoreciendo a él en su condición de víctima por lo sucedido. Luego observamos un gesto de desprecio en el rostro de Jonier a la mención de que a ella le parecía sorprendente cómo tanta gente hablaba maravillas de su hermano Mauricio Leal. A mí me impresiona cómo tantas personas han hablado maravillas de su hermano. Muchas, sí, muchas personas del medio en el que trabajamos con sus lágrimas conmovidas. Y siento que esto para él es como una patada en las gónadas por darse cuenta del cariño y del amor que la gente, la importancia que la gente le dio a su hermano Mauricio Leal y a la pérdida que tuvo el país o que tuvieron sus amigos por la calidad de persona que era. Jonier, mil gracias por acompañarnos este mediodía en semana. Vicky, a ustedes muchas gracias, que Dios los bendiga y bueno, todo está en las manos de Dios y esperamos que todo se solucione lo más pronto posible. ¿Quiere decirle algo a la Fiscalía sobre las investigaciones? Que saquen a la luz todo, y que nos digan lo más pronto posible qué fue lo que pasó realmente. Y creo que usted debe ser la persona más interesada, no solo por el amor que les tenía a su hermano y a su mamá, sino por lo que usted mismo nos refería al principio de la entrevista, es que tanta gente empezó a mirarlo a usted. Un abrazo. Claro, un abrazo igualmente y muchas gracias por concedernos este espacio para aclarar tantas cosas. Dios les bendiga. Gracias. Mil gracias. Esto es Semana. Ustedes gracias por acompañarnos. Encuentran todo y toda la información en semana.com y en todas nuestras redes sociales. No se despeguen, en semana.com siempre están todas las noticias. Bueno, y hasta aquí el análisis de la segunda mitad de esta entrevista concedida por Jonier Leal a la revista Semana y a la periodista Vicky Dávila y a su compañero Jairo Lozano en el año 2021. Me gustaría que ustedes se devolvieran al último segmento del video y me dijeran en los comentarios qué lograron ver, qué observaciones tienen y si durante el transcurso de mi análisis hubo algo que no rescaté o que olvidé mencionar y coméntenmelo y déjenme su opinión. Y me despido con una ñapa haciendo la observación de que, a mi parecer, Vicky Dávila se despide del público, de los observadores de esta entrevista,
con una sonrisa asimétrica que denota como superioridad. Mil gracias, esto es Semana. Ustedes gracias por acompañarnos. Encuentran todo y toda la información en semana.com y en todas nuestras redes sociales. No se despeguen, en semana.com siempre están todas las noticias. Y particularmente creo que tiene esa sonrisa porque siente que ganó esa lucha, esa puja entre ella y Jonier, en la que de alguna manera le pudo sacar información extra que el público no tenía. Personalmente creo que Vicky Dávila salió triunfante de esta entrevista y que a Jonier, y por el contrario a Jonier Leal le fue bastante mal y que no pudo obtener lo que buscaba, que era hacerse publicidad y favorecer el supuesto negocio heredado de su hermano, la peluquería Mauricio Leal. Bueno, les agradezco por haber llegado hasta aquí. No olviden darle me gusta al video, suscribirse a mi canal, compartirlo con esas personas que les interese la psicología o el lenguaje no verbal. Y más importante aún, compartir este video con personas que deseen aprender cómo detectar engaños y mentiras para protegerse de ellas o de personas que les podrían llegar a hacer daño. Porque recuerden que hay que prestarle atención no solo a lo que las personas dicen, sino a cómo lo dicen. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.